Muy buenos días, mis queridos hermanos. Saludos para todos. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta mañana, por esta nueva oportunidad, por la bendición que tenemos de levantarnos y ver ese sol que va en aumento, ese sol que nos recuerda y nos muestra lo grande y misericordioso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Agradecemos al Señor el privilegio y el hecho de saber que podemos mirar a Él, podemos acudir a Él en busca de dirección, en busca de refugio, en busca de su ayuda, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, en el lugar donde encontraremos el oportuno socorro. Así que en ese lugar podemos ir siempre, mis amados hermanos, confiadamente en que el Señor nos ayudará y cuidará de nosotros. Así que en esta mañana, como de costumbre, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Proverbios, específicamente al capítulo 6 de Proverbios. Proverbios, capítulo 6. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16 lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que nos dice la Escritura, lo que la palabra del Señor nos muestra. Y es interesante porque son cosas que Dios aborrece. No son cosas que a mí no me parecen, no son cosas que tal vez a usted le parezcan o no. Son cosas que Dios aborrece. Claramente, mis amados hermanos, se muestra o se nos dice aquí que estas cosas Dios las ve, Dios las mira, Dios las observa, y estas cosas Dios las aborrece. Ahora, yo como cristiano debo identificarme con mi Señor, debo identificarme con mi Dios. Si Dios nos dice que Él aborrece algo, eso significa abomina, condena y repudia tal actitud o práctica al punto de serle repugnante. Debemos no solo no practicar esto, no debo practicarlo. No solo no debemos practicarlo, mis queridos hermanos, sino que incluso debemos apartarnos de todo aquel que se deleita en esto. Ahora usted dirá, pues es imposible que un creyente se deleite en eso. Esta es una situación desagradable, repugnante, malintencionada, que ha estado durante todo el tiempo de la historia de la vida humana. Y cuando Dios dice esto, es porque Él quiere que usted y yo sepamos que estas cosas no le agradan. Y usted dirá, eso es algo que todo cristiano debe saber, pero es algo que todo cristiano no hace. Es algo que muchos de los que nos identificamos con Cristo y con el Señor y que conocemos su palabra, en algunas ocasiones practican. En algunas ocasiones caemos en la murmuración, caemos en ese cuestionamiento, en hablar más de la cuenta, en decir cosas que ni siquiera podemos probar. No sé cuál es la razón, pero la intención no es sana, no es movida por la verdad, no es movida por el Espíritu Santo, no es movida con una intención de edificar, sino que hay un propósito detrás, un propósito oscuro, maligno, satánico, un propósito de destruir, una cosa que pareciera generar deleite en la vida de muchas personas, pero que ante los ojos de Dios es algo aborrecible y repugnante. Por lo tanto, no solo no debemos practicarlo, sino también debemos apartarnos de aquellas personas que se deleitan en esto. Ahora, cuando digo apartarnos, me refiero, pues, puede suceder que alguien esté haciendo esto y nosotros estemos allí, y lo primero que podemos hacer es decir, hermano o hermana, si no tiene fundamento, si usted no lo vio de primera mano, si usted no está seguro de eso, no caigamos en eso. En el amor del Señor, la Biblia dice esto, por tanto no caigamos nosotros en esta situación
de estar en esta cosa tan desagradable para Dios y que a la fin de cuentas lo que hace es destruir y dañar. Y si dicha persona persiste en que es así y que él se quiere mantener allí, pues uno obviamente con educación, con prudencia dice, bueno hermano, yo no quisiera estar aquí en este momento, no me gusta lo que está pasando y yo quiero salir de este lugar, no quiero verme envuelto en eso. Eso es lo que deberíamos hacer. Cuando Dios dio los mandamientos, mis amados hermanos, en el monte Sinaí, yo quiero que usted preste mucha atención porque cuando Dios dio los mandamientos, los dio con grandes estruendos, con grandes relámpagos, con un humo que salía de ese monte Sinaí. La gloria y la presencia del Señor estaban en ese lugar. Y cuando Él dio los mandamientos, en Éxodo 20:16, incluyó el no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Una cosa es cuando algo es evidente, cuando todo el mundo lo sabe, cuando todo el mundo lo conoce. Pero el falso testimonio no es algo que se pueda comprobar todavía. Y prestarnos para esto, según en Éxodo 20:16, incluye el no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Y mientras hablaba todas estas cosas, obviamente estaba dando los mandamientos, dice, todo el pueblo, es lo que dice la Escritura, mientras hablaba todo esto, el pueblo, dice la Escritura, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Sintieron temor, se angustiaron. O sea, es una cosa muy seria, una cosa grave. Al atentar contra la integridad de una persona al levantar un falso testimonio. Conozco casos, mis amados hermanos. Recientemente me contaba una hermana sobre su hermano de sangre. Había una situación con alguien que era mecánico, él tenía el carro allí. El hombre no le daba el carro. La esposa de ese hombre mecánico asistía a la iglesia, la niña asistía a la iglesia, él los ayudaba en muchos sentidos. Y pues ese día hubo como una discusión, el hombre se molestó por haberle dicho el hombre, mira, necesito mi carro, mi cosa. Se generó una discusión entre ellos y hicieron algo en contra de ese pastor. Y involucraron a la niña en el tema y comenzaron a decir que él había abusado de la niña. La cosa fue a tribunales, la cosa se generó que ese pastor fuera preso, pero parece ser que en nuestras cárceles, incluso sin antes probarse nada, se procede a la cárcel. Y usted sabe lo que sucede con una persona que llega a una cárcel cuando llega con un prontuario como violador, como alguien que abusó. Y sabe lo que se genera en su alrededor, en la comunidad, y cómo el diablo le encanta cuando alguna persona que sea cristiana se vea envuelto en un escándalo como esto, porque aunque es cierto que estas cosas pasan, también es cierto que mucha gente que no tiene nada que ver con esto, también se ve involucrada. Ahora, el problema no es ese. Mientras comienzan las audiencias, mientras comienza la investigación, mientras comienza el proceso, se descubre que no había esa tal cosa como abuso sexual, se descubre que la niña mintió, se descubre que los padres no se presentan al juicio cuando se dan cuenta de lo delicado que es levantar un falso testimonio. Bien, el hombre salió de la cárcel porque era inocente. El hombre salió de la cárcel, pero el hombre no podía vivir en su comunidad. Porque ya el daño estaba hecho. Ya la idea, aunque no cierta, aunque no comprobable, estaba en la mente de las personas. No solamente eso, mientras duró el proceso que tuvo que estar preso, sufrió, padeció, al punto que luego de salir de allí le tocó abandonar el lugar donde vivía, mudarse a un sitio solitario donde no hubiera personas, porque hasta por la prensa salió. Ahora imagínense, ¿no? Es inocente, no cometió eso, pero hubo un falso testimonio, hubo una situación que agredió su integridad, una situación por la cual padeció. Es algo satánico, mis amados hermanos. Algo real y verdadero. Y por alguna razón, Dios lo ve como algo tan serio, tan repugnante, tan abominable, que una persona se preste para esto. O participe de esto, o contribuya a esto, o colabore a esto. Entonces, se atenta contra la integridad de la persona. No es tan sencillo como que, bueno, si no es verdad, no te preocupes. Depende, mis amados hermanos. Hoy por hoy un niño en un colegio dice,
mi papá me pegó o mi mamá me pegó. Y los orientadores llaman a los padres y preguntan qué está pasando. La niña dice que tú la maltrataste, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello. Y es más creíble a veces la voz del niño que la voz de los padres. Es cierto que debe haber un cuidado contra los niños, que debemos estar atentos a ellos. Pero niño es niño, mis amados hermanos. Los niños a veces se sienten presionados cuando alguien quizás viene y le pregunta cosas y le sugiere cosas, te hicieron esto, te hicieron aquello. A veces puede responder sí, aunque no era lo que quería decir. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que la cosa es muy seria, mis amados hermanos. Muy seria. Atentar contra la integridad de una persona al levantar un falso testimonio, al calumniar con el propósito incluso de causar más daño. La calumnia, mis amados hermanos, es atentar precisamente con la integridad de alguien. Destruimos la imagen, mis amados hermanos, al levantar un falso testimonio con propósitos maliciosos de causar daño. Destruimos la imagen de esa persona al decir cosas en su contra sin ésta ser verdad y sin tener la intención de aclarar o de restaurar y edificar. La Biblia dice que Moisés dijo que Dios quería probar al pueblo para que el temor esté delante de nosotros, para que no pequemos. Ahora imagínense Dios dando la ley. Yo estoy dando mis mandamientos, estoy dando mi voluntad, estoy dando mi palabra. Y entre mis mandamientos está, no dirás falso testimonio. Ustedes tienen que verlo como Dios lo ve. Pero en el día de hoy, ¿cómo se ve eso? Ay, hay tertulia, nos gozamos, nos alegramos, qué chévere, qué bueno, y supiste esto, no, y en mí no, y te tengo otra, y te cuento, no fue solamente eso. Es grave, mis amados hermanos, es grave. Es cosa seria lo que está sucediendo en el día de hoy dentro del pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia. No hay temor, mis amados hermanos. Usamos nuestra boca para hablar sin saber, sin conocer. Usamos nuestra boca, mis amados hermanos, para repetir como loros, sin tener y sin saber y sin tener pruebas en nuestra mano. Repetimos. Hoy por hoy, a uno le toman una foto, a uno lo llevan esposado y automáticamente está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook y no sobra quien comente sobre la situación sin esperar evidencia, sin esperar pruebas. Y sale por allí la idea, viste, yo sabía que fulano, que fulana, y todo el mundo hablando al respecto y puede ser inocente la persona. Y dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, no hay temor respecto a esto, especialmente por las redes sociales. Hablamos y decimos un montón de cosas, repetimos como loros sin saber, sin tener prueba, calumniamos, nos deleitamos, algo grave, mis amados hermanos, en saber el pecado de otros. ¿Qué debería generar en nosotros? Tristeza, dolor, aflicción, pero no amargura contra la persona, sino delante de Dios, pidiendo misericordia. Pero pareciera ser que esa no es la forma en que la iglesia está entendiendo las cosas. No, más leña al fuego. Nos deleitamos en saber el pecado de otros. Eso es abominable delante de Dios, mis queridos hermanos. Nosotros estamos en un tiempo bien difícil, porque si bien es cierto, hay falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, gente haciendo daño a la iglesia, gente que no está sino movido por dinero, por recursos, pero también hay otra gente que está sirviendo a Dios, que puede que haga las cosas diferentes a nosotros, pero no necesariamente significa que sean falsos maestros, que sean lobos. Hay un grave error que estamos cometiendo como iglesia y es cayéndole encima a todo aquel que no pertenezca o no forme parte o no sea de mi denominación o que no haga las cosas como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros y a veces decimos cosas. Atentamos contra la imagen, contra la integridad de ciertas personas. Y yo no estoy diciendo esto para simplemente tratar de tapar o defender. No, lo que está mal está mal. Lo que es evidente es evidente. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Pero no puede haber en usted gozo o alegría o contentamiento por saber lo que le está aconteciendo a otro.
La Biblia dice que debemos tener nuestras barbas en remojo, mis amados hermanos, cuando veamos arder la de otro. Cuando veamos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No se deleite en la calumnia. Ahora, Dios dice claramente que Él aborrece 6 cosas, dice aquí Proverbio, aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Esa altivez de espíritu, mis amados hermanos, tiene también que ver y tiene su parte incluso dentro de la iglesia. ¿Cómo ven las personas al que ha cometido un error o ha fallado dentro de la iglesia? Por encima del hombro, como que si eso que a él le pasó no me pudiera pasar a mí. O peor aún, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo ven los padres que tienen hijos haciendo las cosas correctas a un hermano que tiene un hijo que hizo las cosas quizás no de la manera correcta? Tertuliamos sobre el pecado del hijo ajeno. Comenzamos a hacer de eso un festín. ¿Por qué tendría yo que celebrar la caída de otro creyente? ¿Será que mi corazón está saludable, está sano? Si no me reprende mi conciencia, no me reprende el Espíritu Santo, ¿estaré yo en lo correcto? Posiblemente puedo estar en cualquier cosa menos en el Espíritu, mi amado hermano. No seamos altivos. No miremos altivamente. La Biblia dice que Jehová tiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Usted puede aparentar ser santo exteriormente, pero si interiormente se deleita en el pecado de otro, si interiormente celebra la caída de otro, usted no está en santidad. Usted no vive en santidad. No puede ser santo alguien, mis amados hermanos, que anda esperando la caída del otro o mirando lo que los otros están haciendo para él compararse o para él sentir de que él no es como los otros. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay gente que le gusta probar a otros cristianos. En su pensamiento maquinan cómo hacer ver o hacerle demostrar a otras personas que fulano no es lo que dice ser. Hay gente que ni lo conoce a uno. O mejor dicho, es más triste todavía. Andan con uno, caminan con uno y tienen ideas de uno que uno dice, ¿cómo es posible? Esta persona no me conoce. Esta persona no ha podido discernir mis intenciones, mis motivaciones. Pero uno creería que están con uno, están cerca. Ven todo lo que haces, ven todo lo que has hecho y aún así tienen esas ideas de ti. Sin importar lo que hayas hecho previamente, el tiempo, no, mis amados hermanos. Hay gente que maquina pensamientos terribles internamente, pero estas cosas son aborrecidas por el Señor. Los pies presurosos para correr al mal. Se mueven a la velocidad de la luz para ir hacia el mal. Y el testigo falso que habla mentiras. Yo no sé cómo harán estas personas. Definitivamente están completamente alejados del conocimiento del Señor. Porque pararse en un estrado, o pararse en un juicio, o pararse en una reunión, para decir como testigo algo que no es cierto, hay que tener un corazón muy perverso y muy malo. Hay que ser demasiado cínico, como muchos políticos que se paran y mienten y mienten y mienten delante de una cámara y mienten delante de la gente como que si fuese una cosa simple. Hay gente que se levanta para acusar a otros. Se ve mucho en el día de hoy, en el tema de la política. Los falsos testimonios, los falsos testigos. Y casi que lloran con lágrimas de cocodrilo anunciando lo que según ellos vieron, lo que según ellos palparon. Pero como cristiano, mis amados hermanos, esto es algo detestable y abominable, repugnante delante de Dios. Pero ahora, ¿qué decimos nosotros? El que siembra discordia entre hermanos. No hay que ir muy lejos, no hay que salir muy distante para ver este ambiente. Aquel que dice, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Hermano, quisiera hablar contigo. Me preocupa una cosa. Me preocupa la iglesia, me preocupa el pastor, me preocupa la obra del Señor. Y yo quiero decirte algo. Fulano, este hombre, este hermano está haciendo esto. Cuando a uno le preocupa algo, mis amados hermanos, de verdad, uno va con el hermano, se sienta con él y habla con él. Obviamente que tienes que mostrar tus argumentos. Si lo que a ti te preocupa y si lo que tú crees tiene sustento y argumento, tienes todo el derecho, pero hay cosas que podemos tenerlas nosotros en nuestra mente, pero que no son así. Y una vez que voy y hablo con esta persona, porque lo que quiero es una solución. Lo que yo quiero es una solución espiritual, una solución bíblica, una solución salomónica para la edificación de la iglesia, del pueblo, de los creyentes, de los hermanos. Pero si yo soy el que siembro discordia entre hermanos, cuando yo voy y hablo de un hermano con otro hermano, le siembro la duda. Cuando voy y hablo con otro hermano, le siembro la duda. Y cuando vengo, estoy generando un conflicto interno, un problema y una división. Entonces el que siembra discordia entre hermanos, aunque puede que esté equivocado, es algo que Dios aborrece y es algo peligroso, algo repugnante, algo abominable, algo que Dios no aprueba. El que tiene buenas intenciones, mi querido hermano, es transparente, es como el mediodía, es como la luz. El que tiene buenas intenciones, lo que dice hoy lo sostiene y lo mantiene delante de las personas que sean. Pero este tipo de persona que siembra discordia entre hermanos suele decir una cosa aquí, pero no está dispuesto a decirla por allá. No es transparente, no es como el mediodía. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está el temor de Dios en todo esto que estamos hablando? Porque para mí, el que Dios aborrezca esto debería generarme temor, debería generarme miedo, debería generarme preocupación, un temor santo, un temor reverente. Dios, no quiero caer en esto, no quiero vivir en esto, no quiero practicar esto, no quiero aceptar esto, no quiero hacerme partícipe de pecado ajeno. Porque está el que no lo hace, pero participa con mi silencio, con prestar mis oídos para escuchar esto, para dar lugar a esto. Si yo tomo en serio lo que la palabra de Dios dice, ni lo practico, ni lo recibo, venga de quien venga. Porque no está bien. Y si el día de mañana o pasado mañana viene alguien a decirme algo de fulano, o de fulana, o de un hermano o de una hermana, pues si tiene pruebas, hermano, y quiere hablar con él directamente, que yo esté presente, lo hacemos. Y si me dice, no, eso es entre nosotros, yo no quiero hacer de esto un problema, entonces no me diga nada porque usted no quiere buscar soluciones, usted quiere sembrar discordia entre los hermanos, que le agarremos idea a unas personas por las razones maliciosas que hay en tu corazón. Y eso no es de Dios. Entonces, yo lo que quiero, mis amados hermanos, en esta mañana, es que nosotros tomemos en cuenta la gravedad del asunto. Que no participemos en redes sociales de cosas que no sabemos, de cosas que no podemos confirmar, que demos tiempo al tiempo, que no nos deleitemos en el pecado, en la caída, en el fracaso de nuestros hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón, dice la Biblia, salen los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, de dentro de nosotros. Y Dios no quiere que nosotros como iglesia o como pueblo suyo andemos en esto, mis amados hermanos. No quiere, por su propio bien, no el de Dios, el mío propio. Y que haya temor en nosotros, temor en nuestros labios, temor en nuestra boca. Que nuestra lengua sea usada para bendecir, para edificar. Obviamente tenemos muchas veces que ser firmes en la palabra y confrontar el pecado. Pero aun cuando se confronta el pecado, se confronta con misericordia, mis amados hermanos. Y juicio, sí, misericordia, se hará con el que no tuviere misericordia. Hay una gran cantidad de inmisericordias en los púlpitos, en la iglesia, que hablan con desdén, con desprecio, que puede que amen predicar, que puede que amen estar allí en un púlpito con un micrófono, que puede que amen estar en la calle proclamando la palabra y detrás, internamente en sus corazones, hay una intención, no la gloria de Dios ni la salvación de las almas, sino el estar en una posición visible. Y créame, ese es un gran pecado, porque no es lo mismo predicar a las almas porque aman las almas, porque puedes amar predicar,
pero no amar a quienes le predica. Y si tú no amas a quienes le predica, no eres alguien digno de predicar el evangelio. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, al mirar las almas, tuvo compasión de ellas. Él no dijo que no eran pecadores. Él sabía que estaban en pecado. Él sabía que estaban haciendo lo malo. E incluso en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión porque andaban errantes como ovejas que no tienen pastor. Tampoco salga de aquí diciendo: el pastor dijo que lo más importante es el amor, que Dios es solamente amor. No, sabemos lo que la Biblia dice. Pero también sé que hay gente que se monta en los púlpitos simplemente con el deseo de promoción, autopromoción, con el deseo de estar allí al frente, de que le vean, de que le admiren, pero no tienen ni la más mínima misericordia con los que están sentados allí. Y si usted no ama las almas, usted no ha entendido el propósito de Dios. Y si usted usa su boca para usar la Escritura para revelar los pecados de otros, porque no es lo suficientemente valiente ni maduro como para hablar con la persona directamente, sino que dice: voy a aprovechar desde aquí que tengo el momento del púlpito para expresarle todo lo que siento a fulano o a fulana. Es un grave error, pero es un error en el que muchos insisten en el día de hoy. Hay gente que anda en chisme y le gustan los chismes y descubren los chismes de otro, y cuando vienen a supuestamente abrir la Biblia y Dios está hablando. No, Dios no está hablando, mis amados hermanos. Esa es la carne en la que está hablando. Y pronto, mis amados hermanos, se verá el resultado de eso, que será división, destrucción, problemas, conflicto. Ahora, yo quiero que nosotros agarremos el consejo de Dios, que obedezcamos al Señor y tengamos temor, porque por lo que decimos seremos juzgados, mis amados hermanos. De toda palabra corrompida que salga de vuestra boca: ay, pero yo no digo groserías, yo no digo vulgaridades, yo no digo palabras obscenas. Ay, mi hermano, lo puede adornar muy bien, puede expresarse muy bien, puede hablar muy bonito, pero si lo que está hablando está generando discordia, si lo que está hablando está generando división, si lo que está hablando está generando conflictos, de eso va a dar cuenta. Y de eso usted recibirá lo que merece. Ahora, todos podemos haber caído tal vez en algún momento en algún pecado de esto. Nadie está exento. Pero sí podemos pedir perdón a Dios, reconocerlo y apartarnos. Y no perseverar en eso, porque pronto recibiremos juicio. Si en verdad somos hijos de Dios y estamos empedernidamente cegados, si estamos como hijos de Dios verdaderamente haciendo esto, quizás en ignorancia o por alguna razón creemos que es la vía, pues entonces si usted es hijo va a recibir disciplina. Y cuando digo disciplina me refiero hasta tendrá Dios que obrar en su salud para que usted pueda entrar en razón. Pero algo va a hacer Dios. Ahora, si usted es un hijo del diablo, disfrazado de oveja internamente, pues usted va a seguir en eso. Pero imagínese, tendrá que estar un día delante de Dios. Hay gente que no es el asesino, pero promueve el asesinato. Hay gente que no es el testigo falso, pero promueve el falso testimonio. Y eso nos hace partícipe, porque somos actores intelectuales de lo que está aconteciendo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Un saludo para todos mis hermanos. Saludos hasta Chile, mi hermano Julio Milano. Saludos también a mis hermanos en Argentina, en Fusa, acá en Bogotá. Y bueno, sea el Señor con cada uno de nosotros ayudándonos. Padre, recibe toda la gloria, toda la honra en esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, es real, es verdadera, es clara, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, que andemos, Señor, como es digno del Evangelio, Señor. Padre, gracias porque esto ha hecho tanto daño, Señor, internamente, pero también externamente, al ver cómo nosotros, como iglesia, Señor, peleamos, discutimos. Hay iglesias que están en pueblos pequeños donde todo el mundo sabe lo que ahí pasa, Señor. Cómo hay rivalidades, cómo hay pleitos, cómo la gente, Señor, se mueve no en el espíritu, sino que dicen: así dijo Jehová, descubriendo pecados ajenos cuando tú no has dicho nada, Señor. Tu palabra me dice que tú hablaste, Señor, con David por medio del profeta, Señor. Él fue hasta allá y habló con él y le dijiste lo que tú querías, Señor. Pero no usas el día domingo para avergonzar a la gente en público, Señor.
y para decir: así ha dicho Jehová. Padre, ten misericordia, Señor, de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de nosotros, tu siervo. Misericordia también, Señor, de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Oh Padre, ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Todo pecado, Señor, es abominable delante de ti, Señor. Pero estas cosas en específico, Señor, te irritan, Señor. Estas cosas en específico, Señor, Padre, son desagradables delante de ti. La mentira, el falso testimonio, Señor. La altivez, la actitud mediante la cual, Señor, se hacen las cosas, Señor. Por eso te pedimos perdón en esta hora, porque de seguro hemos pecado contra ti, Señor. Queremos rogarte también que nos ayudes, Señor, a darnos cuenta y apartarnos, Señor. No solamente, Señor, Padre amado, no practicarlo, sino tampoco prestarnos para quienes lo practican, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ten misericordia de aquellos que sabemos y conocemos que están, Señor, tal vez en pecado, Señor. Padre, ayúdanos a tener misericordia, Señor, porque los que estamos aquí somos el resultado no de nuestras buenas obras, sino de tu misericordia. Dice tu palabra, Señor, que tú nos salvaste, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia, Señor. Oh Padre amado, de la misma manera ayúdanos a tener misericordia, Señor. Y guarda nuestras vidas, guarda nuestro corazón, guarda nuestras bocas, Señor. Padre, que lo que digamos sea para conciliar, para edificar, para restaurar, para reparar, para ser mediadores, Señor, para ser agentes de paz. Oh Padre amado, ayúdanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Señor. De igual manera, mis amados hermanos, vamos a estar orando por los hermanos que están padeciendo de salud, que tienen dificultades en su salud, para que sea nuestro Dios ayudándoles, ¿verdad? Hacemos lo que nos corresponde como seres humanos. La mujer del flujo de sangre, dice la Biblia, que gastó todo cuanto tenía, invirtió en su salud, pero aún así seguía padeciendo. Y le quedó lo que yo llamaría, no debería ser para nosotros el último recurso, sino el primero y el último, ¿verdad? Siempre Dios, aun cuando tengamos por ahí al médico, debe ser nuestra primera opción. Pero la Biblia nos demuestra que el hecho de no implica que sabemos que Dios puede sanarnos de manera sobrenatural y milagrosa, y sabemos que Dios también puede usar a los médicos para ser de bendición para nuestra vida. Entonces, oremos por aquellos que están enfermos y oremos también para que Dios sea ayudándoles en medio de su salud y en medio de su proceso. Padre, bendecimos tu santo nombre porque podemos venir delante de ti agradecidos, conscientes, Señor, de tu realidad, de tu existencia. Gracias porque tú sigues siendo Jehová Rafa, ese Dios que sana, Señor amado. Que sana, Señor, lo que no sana el bisturí. Que sana, Señor, lo que no puede sanar, Padre amado, ningún tratamiento médico, Señor. Tú sanas el alma, Señor. La enfermedad incurable que se llama pecado, Señor. Gracias, Padre, porque de muchos de nosotros, Señor, ya hemos salido de esa enfermedad, Señor. De esa enfermedad que va en una constante degeneración, Señor, de nuestras vidas, de nuestras almas. Por eso te damos gracias, Señor. Pero también eres Jehová Rafa, Señor, no solamente el que sana espiritualmente, sino también el que sana físicamente, Señor. Eres el Dios, Señor, de toda carne y que no hay nada difícil para ti, Señor. Eres el Dios que hace nueva todas las cosas, Señor. También dice tu palabra, Señor. Aunque nos cuesta creer, Señor, porque a veces tenemos conceptos teológicos, Padre amado, que simplemente lo definimos y pensamos que nuestra definición y nuestra idea sobre dicho asunto es el resumen de todo lo que implica. Tu palabra dice, para que se cumpliese la Escritura, que dice, y por su llaga fuimos sanados, Señor. Es cierto que la intención principal y primaria de Isaías es nuestra vida espiritual, pero también es cierto que tiene aplicación a nuestra vida física, Señor. Oh Padre amado, así como lo dice Isaías, lo dicen, Señor, los evangelios. Esto sucedió para que se cumpliese la Escritura, y por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Oh Padre amado, no estás obligado, pero por alguna razón nos invitas a orar. Nosotros clamamos en esta hora para que tú puedas tener misericordia de nuestros hermanos que están padeciendo de salud, aquellos que están desahuciados médicamente, Señor, aquellos que están, según los médicos en su humanidad, Señor, desahuciados y esperando la muerte, Señor. Sé tú, Señor, propicios a ellos y sé tú teniendo la última palabra sobre sus vidas, Señor. Sabemos, Padre amado, que nada nos puede separar de tu amor, Señor.
ni enfermedades, ni tribulaciones, ni angustias, ni hambre, ni persecuciones, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, Señor. Pero Padre, si está alguno enfermo, dice tu palabra, haga oración, Señor. Y aquí oramos, clamamos, Señor, confiando única y exclusivamente en tu misericordia y en tu gracia, Señor. Visita mis hermanos, mis hermanas, visita a los niños, Señor. Visita a los adolescentes, los jóvenes, los padres de familia, las madres de familia que puedan estar en este momento requiriendo y necesitando tu intervención divina, Señor. A ti sea la gloria, Padre amado, y a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que tengan un excelente día y nos vemos el lunes con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos.